Buenas noches. Mi nombre es Martínez Galván Rosa Marieli de la carrera de Ingeniería en Logística, en la materia Estadística Inferencial 1. Este es un proyecto final, es datos de la librería Garlot, con el profesor el ingeniero Juan Morales. Introducción a la estadística. Una meta común e importante de la materia de la estadística es la siguiente: aprender acerca de un grupo grande examinado los datos de algunos de sus miembros. En dicho contexto, los términos muestra y población adquieren relevancia. Las definiciones formales de estos y otros términos básicos se presentan a continuación. Vamos a poner un poco de teoría. Introducción a la estadística. Datos son el conjunto de información recolectada, como mediciones, géneros, respuestas, encuestas. Vamos a resaltar esto un poquito. Estadística. Es la ciencia que se encarga de planear estudios y experimentos, obtener datos y luego analizar, resumir, presentar, analizar e interpretar la información para extraer conclusiones basadas en los datos. Población. Es el conjunto completo de todos los elementos, puntuaciones, personas, mediciones, etc., que se someten a este estudio. El conjunto es completo porque incluye todos los sujetos que se estudiarán. Censo. Es el conjunto de datos de cada uno de los miembros de la población. Muestra. Es un subconjunto de miembros seleccionados de la población. Eso es un poco de teoría. Pensamiento crítico. Afirmaciones como las siguientes se utilizan con frecuencia para describir el uso inadecuado de la estadística. Para describir el uso inadecuado. Existen tres clases de mentiras: mentiras, viles mentiras y estadísticas. Benjamín Disraeli. Las cifras no mienten, los mentirosos suponen. Atribuida a Mark Twain. Algunas personas usan la estadística como un borracho utiliza los postes de alumbrado, como apoyo más que como iluminación. Historiador Andrew Lang. La estadística se puede utilizar para apoyar lo que sea, sobre todo a los especialistas en estadística. Franklin P. Jones. Definición de un especialista en estadística. Un especialista que reúne cifras, luego hace que se extravíen. Esar's Comic Dictionary. Existen dos tipos de datos estadísticos: los que se buscan y los que se inventan. Rex Stout. El 58.6% de los datos estadísticos se inventan al momento. Anónimo. Esto es afirmaciones para describir el uso inadecuado de la estadística. Esto es cuando no se le da buen uso. Datos muestrales. Los métodos estadísticos se rigen por los datos recabados. Por lo regular obtenemos datos de dos fuentes distintas: los estudios observacionales y los experimentos. En un estudio observacional vemos y medimos características específicas, pero no intentamos modificar a los sujetos que estamos estudiando. En un experimento aplicamos algunos tratamientos y luego procedemos a observar sus efectos sobre los sujetos. En los experimentos los sujetos se denominan a las unidades experimentales. Ok, resumen de gráficas de datos. Características de los datos. Centro. Valor promedio o representativo que indica la localización de la mitad del conjunto de datos. Variación. Medida de la cantidad en que los valores de los datos varían entre sí.
distribución. La naturaleza o forma de la distribución de los datos sobre el rango de valores, como en forma de campana, distribución uniforme o sesgada. Valores atípicos. Valores muestrales que están muy alejados de la vasta mayoría de los demás valores de la muestra. Esos son los valores atípicos. Tiempo. Características cambiantes de los datos a través del tiempo. Una distribución de frecuencias o tabla de frecuencias indica cómo un conjunto de datos se divide en varias categorías o clases. Al listar todas las categorías junto con un número de valores de los datos que hay en cada una. Ok, vamos a hacer un ejercicio en Minitab. Tomando en cuenta esto sobre la librería Garlot, se tomó un conjunto de datos de venta de los primeros 100 libros a estudiantes en el semestre anterior. ¿Cuáles son los títulos que se vendieron con más frecuencia? Aquí tenemos estos títulos, los títulos de los libros Guyton, Patología, Quirós y Cotra. Frecuencia relativa, estos son los primeros 100 que se vendieron. Ahora vamos a sacar. Muy bien, para hacer esta gráfica, nos vamos a ir a gráfica, histograma. Vamos a hacer esta, le ponemos OK. Frecuencia relativa, seleccionamos. Ponemos OK. Esta es la tabla que nos arroja. Esta es su campana de Gauss. Okay. Si vieron cómo se hizo, ¿verdad? Gráfica, histograma. Vamos a ponerle uno simple, OK. Frecuencia relativa. Aquí nos vuelve a aparecer la misma. Ok, también podemos sacar una gráfica de un histograma de grupos. Ok, aquí ya le pusimos ok. Vamos a ponerle así es como nos da la frecuencia relativa, libros Guyton, Cotran, Patología, Quirós. Okay. Muy bien, continúa. Con esta información también podemos sacar un diagrama de Pareto. Nos vamos a gráficas, herramientas, ok, nos vamos a estadísticas, diagramas de Pareto, vamos a poner títulos de libros, seleccionar, ok, nos va a mostrar esta gráfica, pero si nos vamos a estadísticas, estadísticas de calidad, diagrama de Pareto, vamos a poner seleccionar, frecuencia relativa, seleccionar, le vamos a poner, este es un diagrama de Pareto con relación a los 100 primeros libros que se vendieron. Aquí nos está mostrando Guyton, Quirós, Patología, Cotran. Así es como se hace un diagrama de Pareto. Okay. Ya vimos lo que es histograma.
Ok, con esta otra tabla, que es de la editorial Pax parece. Aquí tenemos el código de barras, el costo del libro, precio de venta, mayoreo, existencia, inventario mínimo, máximo. Ok, nos vamos a ir a estadísticas. Vamos a hacer diagramas de Pareto de, por ejemplo, de costo. Okay. Así sería un diagrama de Pareto de costo. Interesante, ¿verdad? Okay. Ahora vamos a hacer aquí mismo, vamos a hacer con otra. Okay, estadística, gráfica de Pareto. Vamos a hacer con precio de mayoría. Seleccionamos, ponemos OK. Así es como nos muestra. Estos son los precios, gráfica de Pareto, precio de mayoreo. Esta es una gráfica de Pareto. Con esta otra tabla vamos a hacer lo siguiente. Nos vamos a estadística. Gráficas de barras. Ok, nos vamos a esto. Ok, títulos. Seleccionar. Así es como nos muestra una gráfica de barras. Con esa información que tenemos de los 100 libros, títulos de libros, frecuencia relativa. Okay. Estadística, perdón, gráficas de barras. Nos quedamos con esta. Ok, guide, patología, estas son las. Así es como se hace una gráfica de frecuencia de barras. Gráfica de barras con frecuencia. Quedamos que está aquí. Vamos a ponerle. Ok, títulos. Y prácticamente nos muestra la misma barra. Okay. Continuamos con Estas fueron las gráficas estadísticas, las que repasamos ahorita con la información, histograma, gráficas estadísticas. El principal objetivo es identificar en una gráfica adecuada para representar un conjunto de datos que revele de manera clara algunas características importantes. Esta es la definición de gráficas. Okay. Vamos al último capítulo, que es estadísticos para describir, explorar y comparar. Describir, explorar y comparar. Una medida de tendencia central es un valor que se encuentra en el centro o en la mitad de un conjunto de datos. Hay muchas formas distintas de determinar el centro, por lo que tenemos diferentes definiciones de las medidas de tendencia central, que incluyen la media, la mediana, la moda y la mitad de rango. La media aritmética o media de conjunto de datos es la medida de tendencia central que se calcula
al sumar datos y dividir el total entre el número de datos. Así se da la media aritmética o media de conjunto de datos. Es la medida de tendencia central que se calcula al sumar los datos y dividir entre el total del número de datos. ¿Ok? Continuemos. Por ejemplo, para sacar la media, la moda, la mediana. Aquí tenemos algunos precios de unos libros de pediatría. Agarramos los 10 títulos más vendidos de libros de pediatría. Nos vamos a estadísticas, estadísticas básicas, estadísticas descriptivas, precios de libros de pediatría. Seleccionar. Aquí nos están pidiendo la media, máximo, mínimo, la moda, el rango, ok. Aquí nos está dando el rango, la media, la moda, el precio máximo, el precio mínimo, y estos son esto es lo que me arroja al meter la cantidad del precio de los libros. Okay, vamos a hacer un cambio. Aquí son 8,700, por eso nos sale muy. Ok, nos vamos a estadísticas básicas, descriptivas, precios de libros, seleccionar. Ok, aquí ya es donde nos cambio. La mediana, el máximo, el rango, el mínimo, la media y la moda. Y el rango que está. Ok, así es como se saca la media, la moda. En este caso de unos precios de libros de pediatría. Y así me preguntan, el promedio aproximado pues está en la media de 4,112. Precio mínimo 657, precio máximo 8,676 pesos, porque son libros grandes, son tratados. Otra información que podemos sacar aquí es la desviación estándar. Por ejemplo, esta misma información básica estadística. Aquí máximo, mínimo, desviación estándar y la varianza. Aquí nos da la desviación estándar, la varianza. Esa es la desviación estándar, esta es la varianza, perdón, esta es la desviación estándar, esta es la varianza, máximo, mínimo, la mediana. Así es como se saca dependiendo lo que nos piden. Ok, aquí en la existencia de Ensenada también podemos sacar la media, la varianza. Ok, nos vamos a estadísticas básicas. Ok, le pedimos estadísticas, aquí le estamos pidiendo la media, esta no. La desviación estándar y la varianza, máximo, mínimo, le ponemos ok, le damos ok. Aquí nos está mostrando sobre la existencia de material que hay en Ensenada de estos títulos. Estos son otros títulos de otra editorial. Ok, 7,58, la varianza, la desviación estándar, el máximo, el mínimo. Esto es lo que nos arroja. También podemos pedirle coeficiente de variación. Vamos a ver.
Estadísticas para describir, explorar y comparar. Una medida de tendencia central es un valor que se encuentra en el centro o en la mitad del conjunto de datos. Hay muchas formas distintas de determinar el centro, por lo que tenemos diferentes definiciones de las medidas de tendencia central, que incluyen la media, mediana, moda, mitad de rango. La media aritmética, media conjunto de datos, media de tendencia central, calcula sumar datos, dividir los números dados. Muy bien, vamos a cambiar de tema. Muestra aleatoria. Una vez que eliges usar el diseño de una muestra de probabilidad, debes elegir el tipo de muestreo probabilístico para su uso. Hay 4 tipos principales de diseños de muestras de probabilidad: muestreo aleatorio simple, muestreo estratificado, muestreo sistemático y muestreo de conglomerados. El muestreo aleatorio simple es un procedimiento de muestreo probabilístico que da a cada elemento de una población objetivo y a cada posible muestra de un tamaño determinado la misma probabilidad de ser seleccionado. Okay. El muestreo aleatorio simple no es tan utilizado en investigaciones del consumidor, sobre todo porque es complicado para tener un marco de muestreo donde extraer al azar y no querrás darle a todas las unidades de muestra una probabilidad igual de ser elegidas, ya que usualmente para hacer una investigación de este tipo requieres a usuarios, a tiendas, consumidores de ciertos productos, ciertas áreas específicas para el muestreo. Okay. Ahora vamos. La distribución binomial. Una distribución binomial es una distribución de probabilidad discreta que describe el número de éxitos al realizar experimentos, n de experimentos, independientes entre sí, acerca de una variable aleatoria. Existe una gran diversidad de experimentos y sucesos que pueden ser caracterizados bajo la distribución de probabilidad. Imaginemos el lanzamiento de una moneda que definamos el suceso sacar cara como éxito. Si lanzamos 5 veces la moneda, contamos los éxitos, sacar cara, y obtenemos una muestra de distribución de probabilidades se ajustaría a una distribución binomial. Por lo tanto, la distribución binomial se entiende como una serie de pruebas o ensayos que podemos tener 2 resultados, éxito o fracaso, siendo el éxito una muestra variable aleatoria. Okay. Distribución de probabilidad de Poisson. La distribución de Poisson se emplea para describir varios procesos, entre otros la distribución de las llamadas telefónicas que llegan a un conmutador, la demanda de necesidades, los servicios de una institución asistencial por parte de los pacientes, los arribos y los camiones y automóviles, a la caseta de cobro, el número de accidentes en un cruce. Los ejemplos citados tienen elemento común, pueden ser descritos por una variable aleatoria discreta que se suma los valores enteros 1, 2, 3, 4, 5 y así sucesivamente. La distribución de Poisson se llama así en honor a Simon Denis Poisson, 1840, francés, que desarrolló esta distribución basándose en estudios efectuados en la última parte de su vida. Para nosotros poder sacar ese tipo de... Nos vamos en Minitab a calculadora, random data, y aquí por ejemplo podemos sacar Poisson, la distribución binomial. Básicamente esta es, y aquí ya le ponemos los datos de lo que queremos, que es los últimos Poisson, le ponemos los datos dependiendo es un poquito difícil poner ahorita porque tengo cómo plantear un problema. Pero si nosotros llegamos a tener una cantidad y queremos una probabilidad binomial, queremos probabilidad de Poisson,
esa es la manera de sacarlo en esta herramienta de Minitab. Calculadora, Random Data, y estas son las opciones. Chi-square. Dependiendo cómo se plantea el problema, que aquí es un poquito difícil por el tipo de movimiento que tiene la empresa, no sé cómo plantearlo, pero pues si queremos depósito, o queremos binomial, aquí están, esta es la manera y nada más le metemos los datos. Por ejemplo, no sé, aquí se me ocurrió 50, X cosa. 3.4. Algo por ahí no está bien, algún dato que me falte dar. Esas son las distribuciones, y se hacen así. ¿Cómo quedamos? Ok. En el siguiente capítulo vamos a ver todo lo que son estadísticas básicas, descriptivas. Esta es la manera de sacarlas. Varianza. Para sacar de cada uno de las estadísticas un ejemplo sería un poquito complicado porque tendríamos que plantear algún tipo de problema, pero ese es básicamente el capítulo 3 en la unidad 7, 8 y 9, donde tenemos que se usan todo este tipo de estadísticas. Estadísticas básicas, simple, de proporción, varianza, todas estas se trataron de ver. También se pueden sacar gráficas, probabilidades de distribución, barras, pero todo esto es planteando un problema propio de la empresa para poder ver con qué herramienta de Minitab podemos sacar esa información dependiendo de lo que pida el patrono o algún comparativo de ventas de algún libro. Básicamente es eso, lo que hemos aprendido aplicado un poco a lo que es la librería. Les voy a presentar unas tablitas utilizando varios de las aplicaciones que pudimos utilizar de las herramientas que utilizamos ahorita en Minitab. Por ejemplo, si nos vamos a sacar la diferencia de ventas. Ok, por ejemplo, aquí tengo existencia de una editorial, unos títulos. Hice algunos, viene su precio de venta, viene la existencia en la librería de Tijuana y en la librería de Ensenada. Vamos a sacar la diferencia en esto que aprendimos. Así se le pone LED. Ok, aquí este va a ser diferencia de material de libros, vamos a ponerlo. Aquí podemos ver cuáles son los faltantes. Se debe de tener por lo regular la misma mercancía en las dos ciudades, aunque una ciudad es muy pequeña, tiene más movimiento, pero siempre se debe de tener la misma existencia. Por ejemplo, aquí vemos la diferencia en este título es de 41. Ok, vamos a hacer aquí podemos sacar
Vamos a correr un test. Existencia en Tijuana. Vamos a dejarle ok. Vamos a ver qué nos da error. Ok, podemos sacar. Ok, aquí podemos sacar, por ejemplo, aquí existencia en Ensenada, existencia en Tijuana. Ok, aquí en esta gráfica nos muestra, ok, pero lo que nos importa es esta información. Chi Squares 537.386. Y así podemos ir planteando más problemas. Por ejemplo, aquí podemos ir a existencia en Tijuana. La media 4.5, el de Colao era existencia. Ya se me hace algo raro. Ok, también este lo vimos. Vamos a poner de diferencia de libros, aceptar, ok. Diferencia de libros 38, la mediana es menos 1, confidencia, ok, también vimos no sé qué relación tenga, pero podemos observar que nos arroja. Ok, esto es básicamente la información que se puede sacar en lo que se ha aprendido en esta unidad. Bueno, me despido, esto es todo. Muchas gracias. Ok, con relación a lo que hemos visto en Minitab, por ejemplo, estos son unos datos de unos libros infantiles. Estos libros infantiles tienen un costo un costo de venta, precio de mayoreo y existencia. Vamos a, por ejemplo, vamos a sacar una estadística de regresión. Okay. Vamos a poner costo de venta. Vamos a predecir precio de mayoreo. Ok. Vamos a ver qué nos muestra. Es algo inusual. Quizás la base de datos que estoy poniendo no es tan fiable. No tengo las herramientas necesarias, pero vamos a intentar otra cosa. De regresión, esto lo vimos. Vamos a poner el precio de mayoreo. Ok, con relación al costo. Ok. Vamos a poner
¿qué nos arroja? O va para arriba. El precio de mayoreo va desde los 100 pesos hasta los 400 pesos. Esta es la gráfica que nos muestra. Vamos a pedir otra que sería estadística básica. Ok, regresión. Vamos a ver aquí. Vamos a poner otra estadística. Okay. Estadística. Vamos a poner precio de mayoría. Select contra el costo, venta y existencia. Vamos a ver qué resulta. Okay. Bueno, me marca error porque en este caso existencia no tiene que ver una cosa con la otra. Pero si ponemos estadística, que fue lo que estuvimos viendo hoy, de regresión, venta, por ejemplo, Y contra costo. Seleccionar. Perfecto. Nos muestra algo muy parecido a la que teníamos. Bueno, este ha sido el trabajo de la unidad número 5 de estadística inferencial. De la carrera de Ingeniería en Logística. La unidad 5 fue la que se desarrolló, correlación y regresión, con el profesor ingeniero Juan Morales. Mi nombre es Martínez Galván Rosa María. Y esto es todo. Gracias.